Pero en la primera columna, cuando la variable es discreta, es decir, tenemos, a ver, 22 sucedades, ¿no? 23 y puntos suspensivos. ¿Qué hacíamos en esta partecita, en la segunda columna? Aquí está la información, es decir, son las edades de ustedes, les he ido preguntando, me han respondido que tienen 22, 23, 24, 25, 26, 23, 23, 22, 24 y así. Voy anotando todas sus edades. Como todos se parecen, entonces de esta forma agrupamos, ¿no? En eso habíamos quedado. Variable discreta, además son números enteros y casi todos se parecen. En la variable anotamos, empezamos del más pequeño, 22, luego 23, luego tenemos 24. Pero en esta columna, en la frecuencia absoluta, ¿qué anotamos? El número de veces que una variable se repite. Entonces, esta variable, ¿cuántas veces se repite? Aquí debemos observar. Si vemos, aquí está, 1, 2, y eso debemos anotar, 2 veces. ¿Cómo interpretamos? Que existen dos personas con la edad de 22 años. Pasamos a la siguiente variable, 23. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 3. Existen 3 estudiantes con la edad de 23 años. Ahora, esta n sub i es la frecuencia absoluta, que representa el número de veces que una variable se repite. Pero puede tomar cualquier otro símbolo. De repente ustedes le conocen con la letra H o con la letra F, ¿sí? Puede ser cualquiera, pero basta que vean números enteros en esta columna, automáticamente se trata de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces no se confundan si aquí ven con N, luego ven con R o con H, porque eso puede pasar, es dependiendo a los autores, ¿no? O los libros que vamos a ir viendo. Pero que la teoría esté claro, no va a haber problemas. Ya, entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que una variable se repite. Pero cuando la variable es discreta es bien facilito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Estaríamos en la misma situación, es lo mismo, frecuencia absoluta. Puede ser la letra H, la letra F, dependiendo cualquier letra, pero siempre en esta parte se va a observar un número entero. ¿Será que aquí, chicos, a ver, de repente sigo calculando y coloco 6,2? Es frecuencia absoluta. ¿Qué decimos? Ni por si acaso podemos ver esto. Significa que estábamos diciendo que existen 0,2 estudiantes que tienen 23 años. Entonces, cuando vean números enteros, ¿no? En cualquier columna con cualquier símbolo, es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora, en esta parte, cuando la variable es continua, vemos que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Al límite superior debemos restar 1, pero mentalmente, no borrando y corrigiendo. ¿Cuáles son los límites superiores? Les había dicho que este símbolo es el límite inferior y esto el límite superior. Por lo tanto, estos son los inferiores y estos son los superiores. ¿Qué nos dice la teoría? Cuando la variable es continua, debemos restar 1 mentalmente a los límites superiores. Al primer límite superior, si le resto 1, ¿cuánto va a ser? En este caso al decimal, no al decimal. 1,4. Esto va a ser 2,7. Pero mentalmente no van a borrar porque esto ya no va a cumplir mentalmente. Esto va a ser 4, 5,3, excepto al último entero. ¿Qué quiere decir? Que vamos a restar mentalmente a toditos menos al último. Eso quiere decir. ¿Por qué? Les decía, si esto era 6,7, aquí estaba 6,7. Si le resto 1, va a ser 6,6. Y el 6,7 como tal ya no va a entrar en este entero. Entonces debemos restar a toditos menos al 1. ¿Ya? Ahora, para pasar a la segunda columna, ¿cómo vamos a encontrar a los datos? Dentro de los 30 que tienen, debemos buscar, ir marcando para el primer intervalo o para la primera frecuencia absoluta a los datos comprendidos entre 0,2 hasta 1,4. Si por ahí tenemos al 1,5, aquí le tomamos en cuenta.
Es por eso que restamos mentales. ¿Se entiende? ¿Cuánto han encontrado aquí? 11, 13. Ahora yo les digo una cosita. Esta columna y esta columna es la clave, se podría decir, porque después todo es el uso de la calculadora. Si esto no han hecho bien, van a estar volando por aquí. Eso tiene que estar bien. Eso y esto. Tienen estas dos columnas, el resto todo es la calculadora, ¿no? Entonces, el primero, aquí están los 30 datos, ¿no? Por ahí tenemos 6,5 y seguimos, por aquí es el 0,2 y tenemos los 10 datos. Significa que el primer intervalo está comprendido desde 0,2 hasta 1,4, porque esto estamos restando mentalmente, ¿no? Hasta 1,4. Entonces buscamos 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,4, hasta 1,4. Si por ahí tenemos aquí el 1,5, no le tomamos en cuenta. Aquí recién le vamos a tomar. Y en este intervalo buscamos desde 1,5 hasta 2,5. Y vamos marcando, ¿no? Con símbolos, con colorcitos, para que se puedan orientar. En el primero han encontrado 3, ¿está correcto? 11. ¿Cuánto es? 11. El segundo, 6. El siguiente, 3. 2, 8. Donde la suma tiene que ser igual al número de datos. ¿De cuántos datos estamos hablando? De 30. Por lo tanto, el total es 30. ¿No es 30? 30. Listo, hasta ahí. Eso es lo complicado, ¿no? Porque tiene que ir anotando, ver que no se confunda dentro de los 30 datos, porque basta que a uno no le tomen en cuenta, ya va a salir otros resultados, ¿no? Entonces, esta partecita, los 3 puntos, tiene que estar claro, y estas 2 columnas. Ahora, jóvenes, en este tercer punto, el resultado, la división nos da 1,26. Pero debemos observar los datos. Los datos tenían solo un decimal, por lo tanto hemos redondeado a un decimal. Si los datos tienen o tenían 2 decimales, eso se queda así. Si los datos son enteros, debe ser entero. Entonces, esto va dependiendo a los datos que se está observando, ¿sí? No siempre va a ir con un decimal. Si yo les voy a dictar un decir 60 datos que toditos son enteros, por lo tanto esto debe ser entero. Si les doy información con 4 decimales, también debe quedarse en el 4º decimal. Ya entonces el tercer punto depende a la información que tenga. Hasta ahí, ¿se entiende cómo estamos? A ver, pregúntenme si no entienden. Porque esto es bien determinante, jóvenes, que sepan. Si esto no sabemos, en vano, no vamos a ir corriendo o volando hacia adelante. Ya, pregúntese, señorita. ¿Cuál? No te escucho. ¿Cuál, chicos? ¿Eso? Sí, por favor. Ah, ya. A ver, les he dictado 30 datos. La primera fila díctenme. O díctenme todito, que resolveremos. ¿No tienen higieniquito?